Ok. Bueno, son todos más que bienvenidos. Bienvenidos a estar en el curso y afuera del curso también, si hacemos cosas fuera, que a veces nos da con eso. Y bienvenidos también a la Ya presentación. quedó oscura. Ok. Espérate, se me olvidó Sí. silenciarlos a todos porque me entran sonidos que no son los que yo quiero. Déjame ver. Ok, los acabo de silenciar a todos, lo que no quiere decir que no pueden interrumpir. Por favor, si tienen una duda, si hay algo que, especialmente hoy y la próxima clase que estaremos haciendo más que nada repaso, son cosas que yo quiero que las tengan muy claras para entender lo que vamos a empezar a hablar nuevo de este semestre. Así que no vacilen, si son tímidos, pueden escribirme si tienen la duda, ¿ok? Directamente yo les puedo aclarar lo que sea. Y también quiero que me sigan, ¿no? Que no se me pierdan, por eso es que envío también las grabaciones, ¿ok? Al final siempre nos quedamos un rato y hablamos un poco de lo que se habló un poco más o de alguna otra cosa que tengamos en la cabeza. Como estamos discutiendo historia de Estados Unidos y en este semestre nos vamos acercando más y más al presente, va a haber muchos temas de cosas que están pasando ahora. Y yo trato de hilvanarlas con lo que estamos discutiendo cada día, pero a veces pues lo usamos al final de la clase y hablamos un poco de actualidad, ¿ok? Así que nada, aquí es para que todo el mundo esté cómodo y nadie esté estresado. Así es que por esa razón vamos a empezar hoy con un repasito, ¿verdad? Porque incluso los que estuvieron el semestre pasado, la memoria, ustedes saben cómo va funcionando, se me olvidan a mí las cosas también, así que vamos a repasar un poquito. Y por eso empezó hoy, espérate que esto no quiere hacerme caso ahora, ahí, vamos a hacer un repasito. ¿Cuándo empezamos el semestre pasado? Empezamos pues por supuesto con la colonización, porque en Estados Unidos, antes de ser un país, fue una colonia británica. Y hablábamos más detalle, ¿verdad? Sobre todo ese proceso de colonización. Pero hay cositas que quiero puntualizar, y es que esta colonización no es como la que vivimos nosotros en Latinoamérica. Es bastante más diferente. Una de las razones es porque las personas que vinieron de Inglaterra y que viajaron hasta Norteamérica, tienen una visión de sí mismos muy diferente a la que tenían los españoles. Los españoles casi siempre venían huyendo de algún problema legal, económico o buscando aventuras, y entonces vienen con la intención de quedarse en las colonias, ¿no? Y al hacerlo, tratan de entender el nuevo territorio y van adaptando su cultura a lo nuevo territorio, a lo que allí encuentran, a las comidas que están disponibles en los lugares a donde se mudan, a donde van a vivir. Sin embargo, lo que vemos en esta colonización británica es otra cabeza, ¿no? Es nosotros somos superiores a todo lo que pueda haber allí. Por tanto, nosotros vamos a trasplantar a Norteamérica lo que hacemos aquí. No venimos a aprender cosas nuevas ni a probar cosas nuevas. Va a ser solamente la necesidad la que los va a obligar a veces a hacerlo. Pero van a traerse el té y se van a tomar el té de la tarde como lo hacían en Inglaterra. O sea, va a ser un trasplante de Inglaterra a Norteamérica. Otra cosa es que a diferencia de Latinoamérica, donde los españoles no tenían miramientos con tener relaciones con las mujeres indígenas, luego las esclavas, lo que fuera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Milagro? Si se mueve, lo atacan. Entonces, eso no lo vamos a ver en Gran Bretaña. Y eso tiene mucho que ver con lo que es Estados Unidos hoy. Porque ese racismo, ese sentido de que las razas deben estar segregadas, viene ya de Inglaterra. Y bueno, lo trasplantan con ellos a la cultura que van a ir creando en América. Así que acá no hay mezcla racial, es muy rara, tan rara que es histórica, ¿no? Cuando ocurre, como el caso de Pocahontas que hablamos en la clase pasada, que sí existió, pero no se casó con John Smith, sino con otro, con John Rolfe, y que fue tan extraño, ¿verdad? Que se recuerda. Y por último, no es la corona de Inglaterra directamente la que envía a estas personas a colonizar, sino que se privatiza. La colonización se privatiza. Quiere decir que hay unas compañías privadas
que están sancionadas, ¿verdad? Aprobadas por la corona inglesa para que vengan y organicen esta colonización. Por tanto, como esto es un negocio privado que se supone que deje, ¿verdad?, dinero, entonces vamos a tener unas características distintas. Espérate, déjame silenciar otra vez. Espérate, según van entrando tengo que silenciar otra vez. Okay. Entonces, es un proceso entonces distinto y un deseo de hacer dinero que está ahí desde el saque, porque estas compañías traen a estas personas con la intención de que estas personas produzcan en esas nuevas tierras. Y como había ocurrido en las tierras de Latinoamérica, ¿verdad? Que España se había hecho muy rica con todo el oro y la plata que se habían encontrado por acá, ellos tenían esa misma intención de encontrar montones de oro y plata que no encontraron, ¿verdad? No lo van a encontrar y van a tener que cambiar y empezar a hacer otras cosas, ¿verdad? Agricultura, etcétera. Así que esas son cosas distintas con nuestra colonización. Entonces, eso es una de las cositas que quería recoger. Claro, cuando llegan a este continente, a la Norteamérica, los británicos se encuentran con que está ocupada, toda estaba ocupada, por unas personas que para ellos son todos primitivos, son salvajes. Todavía al día de hoy siguen teniendo ese estereotipo de que son primitivos y salvajes. Y ahí tienen algunas de las culturas más importantes que vivieron en en Norteamérica, y una a una irán siendo exterminadas básicamente según los estadounidenses, los nuevos estadounidenses, son británicos en América, necesiten más y más tierra para dedicarla a la minería. Seguían intentando conseguir esos minerales que les harían ricos, también con el propósito de conseguir tierra para agricultura, tierras para los nuevos colonos que van llegando y que necesitan sus pedazos de tierra. Y según siga populándose, ¿verdad?, llega más población y más población a Norteamérica, se van moviendo desde la costa este, que es lo que primero ocupan, paulatinamente hasta llegar al extremo, que es la costa del Pacífico, ¿no? Así que eso es un proceso que tomó más de un siglo en ir haciéndolo, pero en todo ese proceso es un proceso de violencia. Este es un país que nace en la violencia. También Latinoamérica fue un proceso violento desde el principio, ¿no? Porque se le van quitando esas tierras a los nativos. Así que esa violencia sí es compartida, y el genocidio también. Hay el mismo genocidio que se va a dar acá, ¿verdad? Algunos países más que otros acá en Latinoamérica. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Esas personas, mayormente, la mayor parte de esos primeros pobladores, no necesariamente la mayoría en números, sino la mayoría de los más influyentes, van a ser puritanos. ¿Qué son puritanos? Puritanos son miembros de la religión calvinista de un grupo particular que querían mantener la religión protestante, porque son todos protestantes, pura, muy, muy pura. Por eso es que son puritanos, ¿ok? Y son calvinistas. Y eso tiene un impacto en la colonización, en la construcción del primer gobierno estadounidense y al día de hoy también. Porque los valores que traen estas personas serán los valores de la cultura estadounidense, ¿verdad? Ellos van a imprimir todo de estos valores, todas las áreas de cultura que puede existir en cualquier sociedad. Entonces, es una cultura calvinista, como les digo, y para recordarles, el calvinismo cree en la predestinación. Todos están, no, a diferencia de los luteranos, por ejemplo, todos estamos, ya hay un libro imaginario, ¿no?, escrito, donde Dios, cuando hizo el mundo, dicen los calvinistas, ya decidió quiénes van a nacer, cuándo se mueren y cuáles de ellos van al cielo y cuáles van al infierno. Ya está, bueno, no al infierno, sino cuáles van al cielo. No hablan tanto del infierno como otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa lo que tú hagas, si estás en el librito de los que se van a salvar, y si no estás en el librito, no estás predestinado, no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. Entonces,
¿cómo tú te salvas? ¿Cómo tú obtienes la salvación? Bueno, no, la tienes, ¿estás en el librito o no estás? ¿Estás en la lista o no? No hay manera. Ahora, lo que es importante para ellos es demostrarle a los demás de la comunidad calvinista que estás en el librito. Porque todo el mundo quiere estar en el librito, de los que se van a salvar, salvar vida eterna, bla, bla, bla. ¿Qué es lo importante? Un poco hacer fronte, lo que decimos en mi país, le decimos eso, hacer fronte. Demostrarle a los demás que estás en el librito. ¿Y cómo se demuestra que uno se va a salvar? Que uno es uno de los escogidos, de los predestinados. Porque la gente lo va a ver en la manera en que tú te comportas y en el estilo de vida que tú llevas, ¿sí? Entonces, si tú trabajas muy, muy duro, si tú todo el tiempo lo dedicas a una de tres cosas, o a la iglesia, al trabajo o a la familia, es que tú estás eres uno de los escogidos. Es obvio para los demás que eres uno de los escogidos. Entonces, todos los que están en la comunidad calvinista quieren demostrar que son los escogidos y van a llevar un estilo de vida, como les digo, un estilo de vida muy para nosotros aburrido, ¿verdad? Podríamos decir, pero más allá que, espérate, déjame silenciar otra vez, más allá que aburrido, eso soy yo que digo eso porque soy del Caribe, pero es un estilo de vida conservador, ¿ok? Trabajar, estar con la familia y la iglesia, más nada. De diversiones y entretenimientos muy reducidos, como les voy a explicar. Entonces, también es una sociedad basada en el individualismo, porque cada uno de nosotros por sí solo está en la lista o no está. O sea, no es que porque tú estés en tu lista, en la lista, tus hijos están. Tú estás en la lista. Nosotros habrá que ver si se comportan como que están en la lista. Para nosotros es muy raro, ¿no? Porque en nuestra sociedad, independientemente de que cada uno de nosotros pueda ser católico o protestante o lo que sea, culturalmente tiene la impronta del catolicismo español. Entonces, aunque tú no seas católico, tienes actitudes y reacciones de católico porque están ya hechas parte de nuestra cultura. Así que, por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo, la muerte, por ejemplo. Para nosotros la muerte es un evento de la comunidad, de amigos, de familiares, los vecinos. Cuando alguien muere, la persona que queda viva está rodeada de una red de apoyo. El proceso después de la muerte es muy comunitario, ¿no? Se reúnen, la gente, los que rezan juntos, ese tipo de cosas. En los Estados Unidos, hasta el día de hoy, es mucho más individual. Sí, va la familia, sí es cierto, va familia y amigos, siempre muchos más reducidos que en nuestra cultura, porque allá lo que se llama familia siempre es un concepto más pequeño que el nuestro. Pero el proceso de la muerte es muy individual. O sea, una vez que tú mueres, de hecho, ya no hay nada más que hacer. No hay que rezarte como hacen los católicos por 9 días, las novenas, ni nada de eso, porque ya se sabe si tú vas para la salvación eterna o no. Rezar por ti no hace ninguna diferencia. Cuando los católicos rezan por el muerto es porque todavía hay chance de ayudarlo a pasar por el purgatorio más rápido, por la bla, 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 bla. Todas esas ideas que tenemos de que hay un proceso después de la muerte para llegar al cielo, ¿no? Entonces, el calvinismo ha sido estudiado mucho por su estrecha relación con el capitalismo. Y eso explica por qué el capitalismo en los Estados Unidos es el capitalismo más impresionante, más brutal a la misma vez, porque se conjugaron el calvinismo era perfecto para sentar las bases para un capitalismo poderoso. Si bien el capitalismo de Estados Unidos va a ser más moderado hasta que lleguemos al siglo XX, que vamos pronto para ahí, porque todavía no es industrializado hasta final del siglo XIX, eso lo que hace es que lo hace mucho más brutal. Sí estaba ahí desde el saque. Lo traen con ellos los calvinistas. La idea de que el dinero, el hombre, el ser humano no debe desperdiciar ningún momento.
Como les decía, todo momento de la vida hay que dedicarlo al trabajo, a la familia o a Dios. Si no lo haces, es obvio que eres uno de los que estás condenados, no estás en la lista de los que se salvan. Ahora, ¿cuál es la lógica de lo que pasa si cualquiera de nosotros decide dedicar su vida solamente a la iglesia, a la familia y al trabajo, y trabaja mucho y mucho y mucho y no gasta mucho? Porque ¿dónde gasta uno? En los viajes, en las jodas, ¿no? Entonces, si tú nunca haces nada de eso, el dinero se te acumula, capitalizas, vas creando un capital. Es más fácil ahorrar cuando uno no se divierte, ¿verdad? Eso lo puede decir mucha gente que es así, ¿no? Los tacaños no se divierten mucho. Así que eso es lo que ayuda también, ese estilo de vida, a crear un capital. Ligia, Sí, dime. una pregunta. Uh-huh. Esa actitud de los calvinistas al principio y trasladado a la sociedad reciente norteamericana, digo, en su nacimiento crea violencia con aquel que es distinto. Bueno, no, o sea, ¿tú quieres decir como con los indios o entre los mismos? Con todo aquel que sea distinto a ellos. Genera, quieras que no, un rechazo y una violencia. Bueno, obviamente no hay un respeto a los que están, a los que no están en la lista de los que se salvarán, no, nadie los respeta, por supuesto. Y sí hay un ostracismo, más que violencia, diría yo al principio, ostracismo. Porque acá, cuando llegan a América, no pueden ser muy violentos unos con otros por la simple razón de que se necesitan. Aunque quieran ser individualistas, no van a vencer a los indígenas, no van a lograr quitarles la tierra de uno en uno. Se van a tener que unir, hacer milicia, ¿verdad? Para atacar a esos indios. Así que al principio hay un sentido de unidad por la misión que tienen de quitarle las tierras a los indios. Pero una vez que esa sociedad se vaya formando y estabilizando, sí, la violencia va a estar ahí porque es individualista, ¿verdad? La empatía no es tan natural como nos es natural a otras culturas que somos más comunitarias. La empatía cuesta más en una sociedad tan individualista. Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro porque no te interesa, ¿verdad? No te interesa. Así que en ese sentido, sí, eventualmente sí, va a haber más de esa competencia, porque es basada en la competencia. Ahí es que viene la violencia. Y voy a eso. Les decía entonces que la gente trata de trabajar, como les digo, mucho para poder demostrar que están en la lista, pero lo que ocurre como consecuencia es que capitalizan. Y al capitalizar van adquiriendo la posibilidad de invertir en otras, ¿verdad?, negocios y bueno, algunos van a ser más eficientes que otros en esto. Ahora bien, esa ética del trabajo, ¿verdad? Es una ética que va también acorde con esos primeros años de colonización, porque es que hay que trabajar mucho, tienen que trabajar muy duro, porque ellos no hicieron otra cosa que hicieron los españoles, que fue que al controlar a los indios y obligarlos a trabajar para ellos. Los españoles, ¿verdad? No sé si le llamaban igual acá, pero se llamaba el sistema de encomiendas en el Caribe, donde a cada colonizador se le asignaba, se le encomendaban una serie de indígenas, y esos indígenas eran sus esclavos, básicamente. Lo único que él tenía que evangelizarlos, era lo único que se les requería, ¿no? Claro, eso no ocurre en Norteamérica. Ellos tienen que trabajar ellos. Nunca van a... ¿Por qué? Porque la realidad es que las cantidades de indígenas eran tan grandes y el territorio era tan grande que no había manera de controlarlos tan fácilmente como se les va a hacer a los españoles acá. Además, no ocurre, no estuvo en los planes nunca. Así que todos necesitan trabajar para sobrevivir en esos primeros años y trabajar mucho, ¿ok? Así que cualquier persona que no trabaje mucho, como Carlos sugería, es mal visto. El que no hace lo que tiene que hacer pone en peligro la seguridad de todos. Y empiezan entonces desde el principio a castigar muy fuerte, con ostracismo primero que todo y luego con directamente hasta penas de muerte, cosas como el baile, por ejemplo. Decían que el baile rompe todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque es lujurioso. Todo lo que es lujurioso es malo. Todas esas ideas se van metiendo en la cabeza de la gente. Los juegos de azar, ¿verdad? ¿Por qué
Ese tiempo no debe usarse en en esas cosas que a ellos les parecen ridículas. Por supuesto, maquillaje en las mujeres, nada de eso. Todo eso está muy mal. Entonces es una sociedad donde la diversión no puede costar dinero. Debe ser diversiones que no cuesten dinero, porque todo lo que sea un gasto superfluo es mal visto, ¿no? Y sobre todo la ociosidad. El que no quiere trabajar está tentando a que el diablo venga y se le apodere, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos el tiempo es oro. Eso es así desde el principio y al día de hoy. ¿Todo por qué? Por el puritanismo, esas ideas puritanas, ¿ok? Y luego de ahí de eso se pasa a lo próximo, se convierte en una obsesión, ¿no? Al día de hoy es prácticamente una obsesión de todo el mundo obtener dinero de la manera que sea posible. Así que todo el mundo siempre está buscando dónde se puede beneficiar económicamente, incluso de familiares. Eso que nosotros hacemos de que un familiar venga a vivir a la casa un tiempo si está en problemas y no le cobramos renta, en Estados Unidos se le cobra renta a todo el mundo, a los hijos inclusive se les cobra renta. Entonces, después que de cierta edad se empiezan a trabajar. Entonces, es muy distinto, es una vida muy marcada por el dinero, ¿ok? También por eso la puntualidad, que acá es inexistente, ¿verdad? No es un valor acá. En mi país tampoco es mucho, pero en Estados Unidos es muy importante. Así que los amigos de mi esposo, para los que no me conocen todavía, mi esposo es gringo, y sus amigos gringos, todos, hoy mismo estábamos almorzando con uno y decía, algo que llevo 6 años acá y no me acabo de acostumbrar a la falta de puntualidad. Es como que los vuelve locos la falta de puntualidad acá en Uruguay, ¿no? Es como que no pueden manejar esa. El espíritu comercial también. Yo acá lo vivo, veo la diferencia, que en mi país sí lo hay, porque nosotros, Puerto Rico, por ser una colonia de Estados Unidos, tiene mucho de Estados Unidos, desafortunadamente, y ese espíritu comercial sí lo hay. Acá es prácticamente inexistente. Por ejemplo, yo voy aquí a una tienda y pido algo, y si no lo tiene, me dicen, no, vaya a la cuadra siguiente, ya en esa tienda lo consigue. La primera vez que me pasó, yo, ¿qué? Eso no se hace en mi país. Tú nunca mandas a tu cliente a otra tienda, jamás. Tú le dices, yo te lo consigo, o nada, no le dices nada, pero nunca lo envías a otra tienda. Entonces es muy, de hecho, refrescante acá, déjeme decirlo. Así que la gente allá siempre está buscando cómo hacer dinero, cómo invertir para obtener más dinero. Es todo el tiempo, está en la cabeza natural. Eso viene así, natural. Y todo el que obtenga dinero fácil, desde las personas que reciben ayuda del gobierno, son mirados hacia abajo, ¿no? No hay respeto al que no trabaja disciplinadamente, a las personas que son pobres porque no ahorraron, son pobres porque gastan demasiado en estupideces. Siempre se justifica el odio a ese que no es tan trabajador como yo, ¿no? Esa es la lógica que está detrás de Estados Unidos. Les gusta la rutina, como les pongo acá, y la pobreza es algo sumamente vergonzoso. Yo creo que en todas partes es bastante vergonzosa la pobreza, pero acá es particularmente vergonzosa, porque te ponen la lista, definitivamente la lista de los que no se van a salvar. Entonces tiene un doble peso, ¿no? En la persona que es pobre. Sí, Lisa, dime. ¿puedo decir algo? Sí, cómo no, dime. Yo viví hasta los 14 años en un pueblo muy pequeño del interior del país. ¿De qué país? ¿De este? Y de este país, okay, sí. no en Montevideo, sino en un pueblo pequeño de 1000 habitantes, sí. Rodeado por extensiones de tierra chicas, grandes. Y te puedo asegurar que muchas cosas de las que estás diciendo con respecto a estos valores de la sociedad norteamericana y que vienen del calvinismo, yo lo vi siendo niña y jovencita en Uruguayos, en la zona del interior del país, en la zona de un pueblo chico y rodeado de campo. Realmente muchas cosas de las que estás diciendo las identifico sin ir a Estados Unidos. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que después de los años... Hoy por hoy no sé, porque me ha alejado mucho, pero estoy diciendo mi experiencia hasta 16, 20 años que yo iba, a pesar de no vivir, iba seguido.
era eso que quería comentar. Gracias. Sí, fíjate, una cosa que vamos a aprender, vamos a discutir en esta clase en algún momento, es cuando lleguemos a los años 50, sobre todo la cultura, es cuando la cultura de Estados Unidos se vuelve global, porque a través de la televisión, sobre todo, se va a venderle al mundo, o sea, se le va a exponer al mundo una forma de vida que se convierte para muchos en un modelo, porque obvio, todo el mundo quiere ser exitoso y se vende como el modelo exitoso, ¿no? Esa manera de vivir. No sé si tiene que ver con esa experiencia que tuviste, porque ahí claramente se ve en los años 50 que ese modelo cultural y de vida de Estados Unidos sí se vuelve generalizado a todos los países que reciban televisión de Estados Unidos. Así que... Igualmente no, porque allá no había televisión. Okay. Yo vine a conocer la televisión a los 12 años, en blanco y negro, y el pueblo tenía pocas horas de luz, entonces se veía 2 o 3 horas, y había un televisor cada no sé cuántos habitantes. O sea, por ahí no era. Por ahí no fue. No, quizás es un tema de clase, quizás hay una clase social aquí que ya tenía contacto. Es decir, la gente en general, la que tenía cierto capital, no gastaba en nada, vivía trabajando, y no miraba bien a la gente que no trabajaba. Hay muchos puntos en común. Mira. Capaz que va por la religión, no sé, capaz que tiene que ver eso con... que sí, no sé. La mayoría eran católicos, gente, era gente católica que práctica más que el resto de la gente que era trabajadora. Los que veías más en la iglesia, en realidad en la iglesia pequeña, era gente del campo, la que venía del campo. O sea, los católicos eran los que tenían cierta... Raro, porque en realidad el catolicismo habla de tener la caridad con los pobres, ¿no? Sí, no. Bueno, pero eso no se ve, no se veía mucho. Sí, bueno. Bueno, entonces otro tema es los deportes que les quería comentar. Hay una diferencia en cómo vemos los deportes en otras partes del mundo y cómo se ve en Estados Unidos. El cuerpo humano de por sí es visto en el catolicismo como un templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Si era como, a mí me lo enseñaba en la escuela católica donde fui. Y que el alma siempre es más importante que el cuerpo, pero el cuerpo tiene que representar la pureza del alma. El protestantismo no, porque lo que importa es esta vida terrenal. No hay un proceso después de la muerte, como les digo, ya estás en la lista o no estás. Así que lo que importa es lo que haces en esta vida y lo que se te nota en esta vida. Y sí reconocen que todo el mundo necesita, especialmente no todo el mundo, los trabajadores necesitan relajarse. Y para eso aceptan el deporte, pero solo para los hombres, porque solo los hombres se entiende que trabajan. Lo que hacen las mujeres en la casa es como diversión, qué sé yo. Así que, ¿qué clase de deportes? Al principio, en esos primeros años, era la pesca y la caza, que son deportes que en realidad no son deportes, ¿viste? Porque te dejan algo, recibes algo, lo que cazaste te lo comes, ¿no? Lo que pescaste te lo comes. Pero también caminatas, lo que hacían eran caminatas. Lo importante es que nunca excedan en el trabajo, en el deporte, y que no se puede usar mucho tiempo en eso. Eso es algo cortito. Lo que sí se le va a añadir en la cultura estadounidense es el factor de competencia, y en eso son muy, muy, muy intensos los estadounidenses en todo lo que hacen. O sea, aquí en mi casa, yo con mi marido, cuando queremos jugar algún juego de mesa es frustrante para mí porque él tiene que ganar a toda costa. Y si no gana se pone mal humor. Y yo, ¿qué? Es un juego, es para divertir. No, hay que ganar. Es como que lo tienen acá, ¿no? Y tan es así que son ellos los primeros que profesionalizan los deportes, ¿no? Como vamos a ver más tarde en la próxima semana, prácticamente todos los deportes excepto el fútbol de acá, el fútbol de pie, que es el que debería llamarse fútbol único, porque foot quiere decir pie. Todos los otros, el básquet, el voleibol, el béisbol, todos esos deportes nacen en los Estados Unidos, ¿okay? Y nacen con ese sentido de competencia bien intenso, son bien intensos en la competencia. Otra cosa es que el puritanismo se lleva muy bien con el racismo, que es otro de los grandes factores de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando los puritanos vienen a América, traen ya consigo desde Europa el concepto de que el diablo es negro.
Entonces o sea, ya de entrada, cuando empiecen a traer a los esclavos en el año de 1609, de ahí para adelante, hay una asociación del negro con el diablo, o sea, directa, que ya venía de antes. Ahí ven algunas pinturas hechas por algunos de los colonizadores estadounidenses, donde representan al diablo como negro, ¿no? Y, espérate que lo eché para atrás. Y otro tema que se junta es que esa religiosidad, cuando se una con los sentimientos patrióticos, crean lo que es el nacionalismo religioso. Esto es más presente hoy, es tan presente hoy como al principio. Es un nacionalismo asociado a la religión. En los Estados Unidos hay cada vez más y más personas cuando los encuestan que opinan que el Estado debería tener la religión protestante como el Estado debe ser cristiano. Deben ir unidos las dos cosas. De hecho, cuando se considera que es el americano verdadero, es blanco, obvio, cristiano y nacido en los Estados Unidos, no inmigrante, nacido en los Estados Unidos. Estos grupos que son de nacionalismo religioso, aunque todavía no son la mayoría, ¿verdad?, son los más influyentes, los que más salen en la televisión, en las noticias, porque son los más explosivos, los que más hacen noticia por sus expresiones tan fuertes que hacen, ¿no? Y bueno, tienen muchas raíces. Ven, ahí les puse para que vean las camisetas, lo que dicen es, en vez de lo que dice el dinero en Estados Unidos, tiene la frase in God we trust, en Dios confiamos. Pero lo que dicen esas camisetas, en Dios nosotros seguimos a Trump, básicamente es lo que quiere decir. Es una directa asociación de Trump con Dios, ¿no? Y entonces, y la otra, cuando hablábamos el semestre pasado, yo le mostraba algunas, esas pistolas, no, ¿cómo se llama? Metralletas, las AR-15, que vienen con versos de la Biblia grabados en ellas. O sea, cosas como esa que se ven en los Estados Unidos. Acá les ponía para que vean esa relación de la religión con el patriotismo, el nacionalismo, en ese ataque al Congreso que hubo el 6 de enero del 2021. Todas las representaciones religiosas que hubo en el ataque. Desde cruces, desde gente que cargaba con ellos la Biblia, muchas cosas sobre Jesús, ¿no? Jesús. Esta es tremenda, la que está aquí abajo, que dice Jesús, Jesus my Savior, Trump is my president. Jesús es mi Salvador, Trump es mi presidente, ¿no? Muy fuerte, toda esta unión de los dos conceptos, que son ambos muy pasionales, por lo tanto, lo que podemos esperar de esa unión es explosión total, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la misión de los Estados Unidos, porque estas personas que vinieron de Gran Bretaña para crear esta nueva sociedad en América venían huyendo de la persecución religiosa. Los puritanos eran perseguidos por su religión en Gran Bretaña. Entonces vienen acá buscando libertad religiosa, pero solo para ellos, porque ellos van a perseguir a todos nosotros, ¿no? Es libertad para ellos y más nadie. Son tan intolerantes como los anglicanos que los hicieron irse. Y ellos basan esta impresión que tienen de que los Estados Unidos es un país excepcional, es un país que debe decirle al resto del mundo cómo vivir. Eso viene desde el principio, porque se perciben a sí mismos como gente con una misión. Y se basan en esa frase del Sermón de la Montaña en Mateo, del Nuevo Testamento, que dice, ustedes son la luz del mundo. Y ellos creen que ustedes es ellos, no los israelitas, ellos, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre una colina no se puede escoger. Esa frase de The City Upon a Hill, la ciudad sobre la colina, donde todos la miran, es el ejemplo, es como si fuera un faro, ¿no? De luz para el resto de la humanidad. Ellos tienen esa sensación sobre sí mismos, esa idea desde el saque. Por tanto, tienen un liderazgo que es atado a Dios, ¿no? Es un liderazgo sagrado, son el modelo para el mundo. Todo eso es muy lindo para los que son parte del grupo, ¿verdad? Para los puritanos, porque les da mucho orgullo, ¿no? Son los escogidos, los que el mundo mira, Pero imagínense los que no son parte del grupo, ¿no? Entonces, esos tienen un problema, no son parte. Ese concepto de excepcionalismo americano, que quiere decir que Estados Unidos es una excepción, es un término que se empezó a usar mucho después. La colonización empieza
en el siglo XVII. Esto se usa en el siglo XVIII, casi cerca de los mediados. Es un francés que yo les comentaba en el otro semestre, y voy a seguir hablando de él este semestre, Alexis de Tocqueville. Este hombre pasó 9 meses en Estados Unidos, era un hombre joven en sus años 20, un abogado, y él escribe, él quería entender la democracia de Estados Unidos, y al terminar escribe ese libro, que son 2 tomos, que se llama La democracia en América. Y en ese libro él usa el término, y esta es la manera en que lo usa. La situación de los norteamericanos es, pues, bastante excepcional. Su origen estrictamente puritano. Sus hábitos exclusivamente comerciales. Incluso el país que habitan, que parece desviar sus mentes de la búsqueda de la ciencia, la literatura y las artes. La proximidad de Europa, que les permite descuidar estas actividades sin recaer en la barbarie, han concurrido singularmente para fijar la mente del americano en objetivos puramente prácticos. Dejemos, pues, de ver a todas las naciones democráticas bajo el ejemplo del pueblo americano. Él dijo lo contrario, ¿okay? Lo que está diciendo Alexis es que eso es excepcional, pero no es lo bueno. De hecho, al final dice, dejemos de ver a todas las naciones democráticas bajo el ejemplo de los americanos. No son un ejemplo, pero los americanos le dan la vuelta y lo entienden, se quedan con la primera parte de que son excepcionales, ¿no? Y lo que le está diciendo es crítico a Estados Unidos, ¿no? Que valoran más las cosas prácticas y todo lo comercial antes que la sabiduría. Y esa es otra constante de Estados Unidos. Hoy en día, yo que enseñé en Estados Unidos en la universidad, las facultades que se llenan, donde las clases se llenan, son las facultades de business, ¿no? De negocios, administración comercial, contabilidad, finanzas, todas esas se llenan de estudiantes. Las humanidades y las sociales, chao, chao, ¿no? Están siempre menos concurridas. Bueno, entonces, esas 13 colonias son las que comenzaron todo. Y no vamos a entrar en todo lo de la guerra, porque eso ya lo hicimos en la clase anterior, pero van a pelear una guerra de independencia contra Gran Bretaña. Se molestan mucho porque generan mucho dinero, tienen que pagar impuestos a Gran Bretaña por el dinero que generan en las colonias, pero no tienen representación en el Parlamento británico. Y entonces sacan una guerra que más que nada el grito de guerra es no debemos pagar impuestos si no tenemos representación. Así logran la independencia en 1776. Lo que siempre se les olvida comentar es que cuando ellos hicieron esa guerra, solitos, esas colonias, esas 13 colonias, no hubieran podido ganarle a Gran Bretaña, que era un imperio, ¿no? Pero recibieron ayuda muy valiosa de Francia, España y Holanda. Y así fue que logran ganar la guerra. Después de esto, van a tomarle el siglo XVIII y XIX hasta llegar en el siglo XIX a ser lo que son los Estados Unidos hoy. De esas 13 colonias en la costa este, van ganando, ¿verdad? Peleando contra los indios y quitando territorio y poblando territorio hasta que lleguen, y con muchos inmigrantes también que van ayudando a crear este país, ¿ok? Y como vamos a ver pronto en las próximas semanas, después de haber peleado contra un imperio porque no les daba participación, van a convertirse ellos en imperio, tendrán sus propias colonias y no les van a dar participación. Le van a cobrar los impuestos, pero no les van a dar la participación. De la memoria corta, ¿no? Cuando creen la Constitución, que eso es algo que hablamos muchísimo aquí, pero lo estamos dando de a poquito ahora, un resumencito. Esa Constitución es bastante más tarde porque trataron de organizarse de otras maneras y no funcionó, y finalmente dicen, caramba, vamos a crear un documento para crear las reglas de este gobierno para que funcione, para que estas 13 colonias puedan no terminar en guerras entre ellas y separarse, se puedan unir todas en un país. Esa Constitución se convertirá en un ejemplo para todas las constituciones posteriores. Es la primera que se escribe en toda la historia de la humanidad, y se convertirá en ejemplo. Y fue buena por un tiempo, ¿verdad? El problema que tiene, bueno, vamos a ver algunos problemas que tiene esta Constitución, ¿verdad? ¿Por qué no nos la podemos copiar y ya? ¿Okay? Primero, ¿quiénes la escriben? La escriben los poderosos. La escriben hombres blancos, gente de dinero,
¿verdad? Todos tenían propiedades, tenían esclavos, casi todos tenían esclavos, muy pocos no tenían, y si no, tenían fábricas, negocios, era gente de mucho dinero. Además, eran gente muy educada, con experiencia, porque cada uno de ellos había participado en los gobiernos de sus propias colonias, que ahora son estados. Sobre todo crean una constitución donde se dan poderes a ellos y le dan mínimos poderes a los otros, a los pobres, a los que no tienen propiedad, los que no tienen propiedad no votan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen miedo, no le quieren dar mucho poder, ni mucho poder de decisiones a los que no tienen propiedades, porque tienen miedo de que si los pobres gobiernan, les van a quitar lo que ellos han hecho, ¿no? Les van a establecer impuestos sobre su riqueza que ellos no quieren pagar. Así que es una constitución de los poderosos. Y aunque dice palabras muy bonitas, no las podemos interpretar literalmente. Cuando habla de igualdad, que dice todos los hombres son iguales, ¿verdad? Eso lo dice más bien la Declaración de Independencia. Todos los hombres son iguales. No quiere decir que son iguales, porque ellos saben, en ese tiempo los pobres no eran iguales, los negros no eran iguales, las mujeres no eran obviamente iguales, los indios no eran iguales. O sea, ¿de quiénes hablamos cuando dice igualdad? Cuando habla de igualdad, de lo que habla es que se separa de Europa. En Europa la gente no era igual. Claramente todo el mundo lo aceptaba. Había unas clases sociales y había una nobleza, ¿sí? Y los que no eran nobleza nunca iban a ser nobleza. No importa cuánto dinero hicieran, no iban a ser nobleza. No eran iguales, ¿ok? Desde la cuna, ¿no? Desde la cuna ya nacían nobles. Acá en América lo que ellos quieren representar es que acá la gente tendrá la misma oportunidad, ¿ok? De subir de clase si hace suficiente dinero, por supuesto. No de cuna. No es que uno nace rico, hay que hacerse rico, dicen ellos, lo cual tampoco es cierto, porque hay herencias, ¿no? Okay. Pero bueno, son ideas que suenan lindas en papel, pero ni siquiera en la realidad entonces, no lo era. Claro, uno de los problemas de la Constitución, el principal problema, es que esta Constitución se reverencia. Es un documento prácticamente sagrado. Desde el año de 1789, cuando se aprobó, ha sido enmendada solamente 27 veces. Y muchas de esas enmiendas son de mínimo efecto, pequeñísimas enmiendas. Y es muy difícil enmendarlas. El proceso es súper difícil. Entonces, eso es un problema, porque todos los otros países que se copiaron de esa Constitución las han cambiado para ajustarse a los tiempos, porque hay que ajustarse a los tiempos. No ellos siguen con una vieja Constitución que habla de una época que ya no existe, de unas condiciones que ya no existen. Entonces, eso ha creado un problema hoy. Hay un movimiento, sobre todo entre los jueces de Estados Unidos, que se llama nativismo, que consiste en interpretar toda la Constitución de acuerdo a como si viviéramos en el año de 1789. Imagínense ustedes que ustedes tuvieran una Constitución hoy que estuviera todo como fue la primera, que creo que fue en 1830. Por ahí, más o menos, ¿verdad? Creo, ¿no? Alguien me corrija si dije mal. Creo que la primera Constitución acá fue en 1830 o por ahí. Entonces, esta Constitución es una Constitución que es ley suprema. Va por encima de todo. Todo el mundo la tiene que obedecer. Los estados la tienen que obedecer. Cada estado tiene una constitución del estado, pero nunca esa va por encima de la constitución del país, la que se escribió en 1789, ¿ok? Es lo primero de todas las leyes. Esa ley crea gobiernos republicanos. Esa constitución, una de las cosas más importantes, que es algo que es por primera vez también en la historia de la humanidad, es de esta manera, porque ya los romanos habían creado la república, ¿no? Pero era una república distinta, era con 2 cónsules cuando se creó en Roma. Pero acá es basada en 3 poderes diferentes. No todas las democracias tienen 3 poderes, algunas tienen 2 poderes. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene la corona y el parlamento en el mismo nivel de poder. Las cortes están por debajo
de esos poderes, parte del día a día del gobierno. Acá no, acá las tres tienen el mismo nivel de poder. Y cada una cancela a la otra en sus poderes. Cada una puede detener a la otra si se vuelve loca y prueba algo terrible. En principio, ¿verdad? Lo que los que escribieron la Constitución nunca pensaron fue que, bueno, porque no había partidos políticos, no existían. Entonces no podían imaginar qué pasa si el mismo partido político, en gente que es muy partidaria, domina los tres poderes. ¿Qué pasa entonces? Eso no se lo podían imaginar. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, ahora no, pero pasó con Trump, ¿no? Los años de Trump. Entonces, esos poderes son el poder legislativo, que es el Congreso, que es como acá se divide en dos cámaras, allá se llaman Senado y Cámara de Representantes, como acá es Senado y Cámara de Diputados. El poder ejecutivo, que es el presidente, ¿verdad? Con su vicepresidente y su gabinete, que son, creo que son ahora 25 miembros, creo, del gabinete. Y el poder judicial, que son la Corte Suprema y las otras Cortes Federales. Esto es lo que se llama gobierno republicano. Y la Constitución dice que todos los gobiernos deben ser republicanos. ¿Okay? Hablábamos en la clase pasada cómo funciona ese Congreso, y esto lo explico porque a veces vamos a hablar de cosas que estén pasando hoy en día en el Congreso y quiero que tengan refrescado esto. Que la Cámara de Representantes, ¿ok? ¿Cuántos representantes hay? Se determina, cuántos representantes por cada estado se determina según los censos de población. Hay un total de 535 asientos en la Cámara de Representantes. ¿Acá cuántos son? No sé cuántos diputados. ¿Cuántos diputados hay? ¿Alguien sabe? 99. 99. Ok, pues allá son 535. Ahora, ¿cuántas sillas le tocan a cada estado? Eso depende del censo, de las poblaciones. Los que tengan más población tendrán más representación. ¿Ok? Esos representantes son electos cada 2 años. Acá, si entiendo bien, son cada 5, igual que el presidente, ¿correcto? Sí. No, allá cada 2 años, lo cual es bien ridículo, porque se pasan un año de esos dos haciendo campaña para estar, y el próximo año hacen algo, y el próximo año otra vez campaña, y nunca, en realidad trabajan un año de los dos. Porque allá las campañas no son como acá, que son limitadas a unos cuantos meses. Allá se empieza un año antes la campaña. Entonces, y tienen que conseguir mucho dinero. Ellos dicen que pasan horas y horas en el teléfono pidiendo dinero a gente que les dé dinero a las campañas. Perdón, entonces, perdón. Sí, dime, Natalia. Eso, los dos sí que tal. Los 2 años son para la parte del Congreso. Representante, la Cámara. Presidente. No, claro. La Cámara es el término. Cuando los escogen es por 2 años solamente. Tienen que ir a reelección cada 2 años. Claro, pero el presidente cada 4. El presidente es cada 4, correcto. Claro. Sí. Es una muy cosita, loco. acá, sí, un detalle para que tú... Dime. Acá también se llama Cámara de Representantes a la Cámara de Diputados. Se le llama de las 2 maneras. Ok, sí. Ok. Gracias. Ok, bueno, entonces el Senado, eso es la palabra que esa se usa en todas partes porque viene de senectus, ¿no? Del pasado, nos llega. Son 2 senadores por cada estado, ¿ok? No importa si el estado es grande y tiene mucha gente, si el estado es grande y está vacío, si el estado es chiquitito con mucha gente, chiquitito y vacío, no importa. 2 senadores por cada estado. En el semestre pasado les expliqué por qué se decidió eso, pero bueno, ahora no vamos a entrar en esos detalles. Así es como es ahora. Y hoy en día, desde el año 1930, hasta el año 1913, los elegían cada 6 años las legislaturas de los estados. Cada legislatura en cada estado escogía 2 para enviarlos al Senado Federal, lo que se llama el Senado Federal. Porque cada estado tiene Senado y Cámara de Representantes. Lo que pasa es que estamos hablando ahora del federal, el que los reúne a todos. Desde el año 1913 los escoge directamente el pueblo, como acá, los votan directamente, pero son cada 6 años. Quiere decir que a veces coinciden algunos de ellos con el presidente, otros no. No todos los senadores, que son, como hoy en día, son 100 senadores, porque hay 50 estados, 2 por cada estado, hay 100 senadores.
No todos los 100 senadores van a reelección a la misma vez. Ahora no me acuerdo bien si es una tercera parte, digamos que es una tercera, 33 de ellos van, cada 2 años, 33 de ellos se rotan en ir a reelección, pero el término es de 6 años. Cada 6 años se tienen que ir a reelección cada uno de ellos. No todos empiezan a la misma vez, ni terminan a la misma vez, pero todos sirven 6 años. Ahora, yo les decía, como son uno de los grandes problemas del Senado de allá, es que los estados, cada estado tiene 2, sin importar si el estado tiene mucha gente o poca gente. ¿Y qué pasa? Fíjense, acá les pongo un ejemplo que tienen aquí abajo. Espérate, déjame ver una cosa aquí que tengo que mover esto aquí. Ajá. Aquí a la derecha les pongo un ejemplito, ¿verdad? De todos estos estados, ¿sí? Todos estos estados que les pongo acá, que son 9 estados, tienen, sí, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 9. Como cada uno tiene 2, son 18 senadores, ¿ok? Pero son estados que están todos vacíos. En esos estados hay muy poquita población. Por tanto, esos 18 senadores, cuando van allá a representar, representan solamente 17 millones de personas. Esos 18 votos son para representar a 17 millones de personas. Sin embargo, California por sí sola tiene 39 millones y medio de personas, un solo estado, y las representan 2 senadores, a pesar de que tienen toda esa gente, muchos más que esos 9 estados. Hay una desproporción en la representatividad en el Senado. Y el Senado es muy importante, toma muchas decisiones muy importantes. Así que hoy en día, por ejemplo, el 16% de la población controla el 50% de los asientos del Senado. Eso no es democrático, ¿no? En ninguna manera que uno lo mire, eso es democrático. Se supone que las mayorías mandan, ¿no? Eso es lo que es la democracia, la mayoría manda. Pero aquí no es la mayoría la que manda, porque no está creado de una manera democrática, ¿ok? Fíjense que el 34% de la población en Estados Unidos, una tercera parte de la población, vive en solo 4 estados. Están ubicados en esos 4 estados, que son California, en la costa oeste, Texas en el sur, Florida en el sureste, sureste y Nueva York en el este. Esos son los estados que tienen mayor población. Sin embargo, cada uno de ellos solo tiene 2 senadores, lo cual es muy problemático, ¿no? Ese es uno de los problemas que tienen. Otro de los problemas que tiene la Cámara de Representantes, que se los estoy refrescando porque sé que voy a hablar de eso otra vez. Si no me entienden bien, paramos, ¿ok? Pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. ¿De qué se trata? Los representantes van según distritos. Cada estado dibuja los distritos para separar de dónde se tomarán los votos para cada una de esas posiciones. Por ejemplo, si en mi estado tenemos 3 representantes. Aquí yo les voy a, el ejemplo que tengo, déjame mostrarlo mejor. Es un estado donde hay 5 representantes, ¿ok? Este estado tiene 5 representantes. Y acá les estoy mostrando cómo es el comportamiento de los votantes en ese estado. ¿Okay? La palabra de esto que les estoy explicando es gerrymandering y no hay una traducción. Así que se llama gerrymandering. Ok, este estado tiene, fíjense que tiene muchos menos republicanos que demócratas. Si contáramos cada uno de esos cuadritos como digamos una persona o 1 millón de personas, como lo queramos contar, es muchos más demócratas que republicanos. Sin embargo, dependiendo de cómo hagamos el dibujo de los distritos, podemos darle mayoría a los demócratas o a los republicanos. Dársela a los demócratas es fácil, debería ser los que tengan mayoría, correcto, porque son mayoría en ese estado. Pero lo podemos hacer para que los republicanos tengan mayoría. ¿Cómo? Ahí están, acá abajo lo ven. Y lo ven en el tercer ejemplo, pero vamos a ver el primero. Si lo hubiéramos a dividir proporcionalmente, esos 5 representantes serían 2 republicanos, que son los rojos, y 3 demócratas. Así es proporcional. Pero no es así como lo están haciendo, ¿ok? Si queremos en este estado, porque el estado tiene un gobernador demócrata y quiere que ganen los demócratas cómodamente,
los dibuja de esta manera. Fíjense que cada uno de ellos va a tener 6 a 4, ¿no? En cada uno de esos cuadritos que están dibujados tiene 6 demócratas por cada 4 republicanos. Así que en ese estado todos los 5 ganarían 6 a 4, serían demócratas, ¿sí? ¿Lo ven? Así que ahí estamos favoreciendo a los demócratas. Pero miren cómo es el dibujo de la tercera. Si queremos que ganen los republicanos, a pesar de que son minoría, miren cómo los vamos a dibujar. ¿Se fijan cómo los dibujamos? En este que ven aquí a la izquierda le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 4, gana un demócrata. En este de acá abajo también. ¿Qué? Dime. En definitiva, los distritos los define el gobernador. El gobernador con su junta, él define quién le ayuda a determinar. Digo, pero no hay una elección democrática, digamos. No. Es el gobernador de turno. Y sus funcionarios, correcto. Claro. Sí. Una pregunta, Ligia. Ajá, dime. Esos distritos, cuando los cambian, sí. Yo me estoy pensando a nivel de telefónico, a nivel de correo, ¿cambian su numeración también? ¿O el código, por lo menos? No, el cambio es solamente para propósitos de votación. Ah, es lo único que cambia. Sí. Me preguntan acá, ¿el diputado es por distrito? Sí, es un diputado. Espérate, que hice aquí una loquera. Ajá. Es un diputado por cada distrito, correcto. Estamos hablando, el ejemplo es de un estado que tiene 5 diputados, 5 representantes o 5 diputados. Y para escogerlos, puedes jugar con el dibujo. Claro, estos dibujos, porque son dibujos, lo que hacen es dibujar distintos estos mapas de distritos, se hacen cada 10 años, porque es según los censos, y los censos se hacen cada 10 años. ¿Okay? Cuando cambia el censo, cambian los dibujos. Así es como funciona. Pregunta. Dime. Dime. Pregunta, pero si un estado tiene gobernadores demócratas, es muy difícil que gane un republicano, y a la inversa. Exacto. No es así, o sea, correcto. Que es una manipulación total. Salvo que cambie el censo, ¿no? Exacto, cambia cada 10 años. Le cambia las oportunidades de un partido o del otro cada 10 años. Pero es bastante estático todo. Es muy táctico, y el problema ha sido que los demócratas se han dormido por por años y han dejado el dibujo como estaba y no prestaron atención, cuando los republicanos son muy organizados, tienen un plan. Y pasa como con las derechas y las izquierdas en todos los países. Las izquierdas siempre están en otra cosa, están en dar unos servicios, pensando que al dar esos servicios la gente va a votar por ellos, ¿no? Las de derecha generalmente tienen que maquinar más, porque generalmente no son mayoría en muchos países, pero pueden llegar a ser mayoría manipulando cosas, ¿no? Manipulando prensa, manipulando muchas cosas. Aquí es clara la manipulación, porque el dibujo cambia. ¿Y quiénes? Me preguntaban otra vez, ¿quiénes dibujan? Dibujan el gobernador y sus funcionarios. Ellos tienen una junta que hace electoral, que trata los temas electorales. La Constitución de Estados Unidos dice que cada estado hace la votación como le dé la realísima gana, básicamente es lo que dice. Cada estado decide cómo se vota. No hay una manera federal. Hay estados en que se vota por correo, hay estados en que no. Hay estados en donde los presos votan, hay estados que no, la mayoría no. Expresos pueden votar en algunos estados, en otros no. Es bien distinto. Es una de las cosas más complicadas para entenderle a Estados Unidos, es que cada estado guarda para sí, por la Constitución, un montón de poderes. Y por eso es que es muy distinto vivir en Florida que vivir en Massachusetts. Es como vivir en otro país totalmente. ¿Por qué? Porque el comportamiento político es distinto, ¿no? Y bueno, todo depende mucho de quién gobierna no solo el gobernador, sino también el Senado y la Cámara de Representantes del Estado también, que es el que aprueban todo allí. Entonces es muy complejo. Por eso yo estoy tratando aquí de que vean solo los grandes problemas que podemos mirar claramente, porque esto es bien claro. Aquí otra pregunta, Ligia. Sí, dime. ¿Cómo saben los gobernadores
en qué lugar está cada uno, dónde está el republicano y dónde está el demócrata. Bueno, ¿cómo lo hace? Eso se llama un proceso que se llama canvassing, que es que van casa por casa. Van casa por casa y les preguntan por quién votan, por quién votaron, por quién votarían, ¿no? Los Pero no es secreto el voto. Sí, el voto es secreto. El día del voto vas y votas secreto, pero te pueden preguntar y tú contestas si quieres. No puedes mentir. Claro, puedes mentir, sí, pero generalmente la gente dice, porque la gente es muy claro, pasional. Mentirá un 10%. Claro, es muy pasional y la gente orgullosa de decir yo voto por tal o voto por el cual, ¿no? Te lo dicen con emoción. Así que se sabe, y además se sabe por elecciones pasadas, ¿ok? De hecho, aunque les digo que cada 10 años siempre va a cambiar el dibujo de los distritos, eso no quiere decir que es la única vez que cambia. Dentro de ese periodo de 10 años, si cambia el gobernador, porque va a haber elecciones cada 4 años, ¿ok? Si cambia el gobernador, se puede cambiar el dibujo, ¿ok? No hay que esperar al censo. No hay que esperar al censo, pero definitivamente en el censo cambia porque cambia la cantidad de representación que tiene cada uno. Por eso es que definitivamente cada 10 años hay que hacer un dibujo distinto porque cambiaron. El estado que tenía 5 representantes capaz que ahora queda con 3. El estado que tiene normalmente 5, capaz que se mudaron un montón de inmigrantes a ese estado y ahora tiene 7, tiene 8, lo que sea que tenga, ¿no? Entonces, pues, esos números cambian cada 10 años, pero el dibujo puede cambiar más frecuentemente que eso. Puede cambiar de gobernador a gobernador. Depende de las reglas del estado. Cada estado tiene sus reglas sobre esto. Entonces, el resultado de esto, miren lo loco, ¿no? Del gerrymandering. Esto que a la izquierda ven es lo mismo que les acabo de mostrar, pero a la derecha ven el ejemplo del 2010, cómo en el mapa del 2010, miren cómo cambió el mapa del 2010 al 2012, del estado de Carolina del Norte. Era el mapa de los distritos en el 2010. Y pueden ver cómo, aunque parecen menos los rojos, ven que las áreas rojas parecen menos, sin embargo ganaron. Porque la manera en que lo dibujaron fue para beneficiar a los republicanos, que son los rojos. Entonces, cuando ganó un gobernador, cambiaron a un gobernador demócrata para el 2012, desde el 2008 estaba aquel dibujo, para el 2012 miren cómo cambió y obtuvo, aunque se ven menos, fíjense que son menos los azules, sin embargo tienen más gente, depende dónde está la gente, es lo que importa, y la gente que va a votar, donde ellos pueden obtener los votos que quieren, ¿no? Se puede cambiar frecuentemente. Ahora, hay algunos distritos que se dibujan de esta manera. No tienen ni sentido. Que yo en el ejemplo les muestro cuadradito, pero no tiene que ser un cuadradito. Miren eso, lo que es la locura esa. Eso es un distrito. Es tan obvio que lo hacen buscando cómo ganar, que es obvio, es evidente. ¿Sí? Claro, a veces no funciona. A veces, aunque tratan, no les sale. Por ejemplo, en estas elecciones de 2022, hubo un montón de israelíes de dinero que estuvieron invirtiendo en una elección para que no ganara una representante musulmana, que es muy popular y muy vocal, no habla mucho. Y no lo lograron. Le cambiaron el dibujo, la metieron en un sitio donde se suponía que iba a perder y ganó. O sea, a veces no le sale, ¿ves? No siempre sale, por más que metan dinero. Porque hay otros elementos. Sí, dime. Entonces el censo es un censo de población y político a la vez. Se usa para todo, o sea, se usa para todo. De una vez que los números están ahí, tú los puedes usar para política. Pero sí, obligatoriamente para la distribución de los asientos, sí. La Constitución lo dice así. Es por Ligia, sí. Ligia, dime. En mi país algún paisano diría que eso es un chanchullo. Pero legal, esa es la gracia. Estados Unidos habla de que los latinoamericanos son unos corruptos. Ellos son igual de corruptos. Lo que pasa es que es legal. Es legal. Es corrupción legalizada. Y hablando de corrupción legalizada, esto pero es algo perdón, Ligia, lo de Carlos me hizo... ¿Cómo? ¿En el censo a las personas le preguntan lo que votan? No. Eso lo hacen los partidos. En lo que yo les digo que se llama canvassing, los partidos mandan como unos ejércitos de gente
que van casa por casa, y así es que ellos saben cómo dibujar esos distritos, dónde tienen para ganar y dónde no, ¿ok? Pero no, en el censo no le preguntan cómo votan, en el censo cuentan a la gente. Cuentan saben dónde hay más o menos gente. Pero no saben cómo votan, no. Pero el tema entonces del voto secreto es totalmente... Bueno, lo que pasa es que, fíjate, en la elección, cuando tú vas y votas en tu distrito, en esta elección que pasó, ya se sabe cómo vota ese distrito, porque se cuentan los votos del distrito y se ve como, si ese distrito siempre vota republicano, ya tú sabes que es rojo, punto, ese distrito es rojo. Pero no podés cambiar de perdón, idea. Ligia, No, bueno, te tienes que mudar de distrito para que eso cambie. Tendría que mudarse un montón de gente para que el distrito cambie. Ligia, perdón, una cosita. Sí. Según entiendo, digo, Sí. llevándolo al caso nuestro, sí. Eso que tú cuentas es como si acá hicieran una encuesta, un equipo privado, como hay tantos encuestas ecuatorianas. Los partidos son los que lo hacen, la encuesta las hacen los partidos. Y una encuesta, y de acuerdo al resultado de la encuesta, el político modificara, sería algo así, por ejemplo. Exacto, lo dibuja distinto para que le dé ventaja a los de su partido. Sí. ¿Y la población está de acuerdo con eso? La población en general no sabe nada de esto. No sabe nada de esto porque es difícil. Es difícil de entender. No saben nada de esto. No saben ni siquiera cómo se vota. Que en la clase que viene, que yo de hecho ya me acabo de dar cuenta que hasta aquí, y ahí vamos a hablar ahora. Espérate, si un estado, déjame un segundo. Si un estado suma representantes, sí, si un estado suma representantes, el otro los pierde, otros lo pierden. Correcto. Déjame quitar el share. Ajá, y ahora podemos hablar y verle las caras. Ok, espérate. Ahora los veo. Ligia, dime. Yo quería preguntar también, en definitiva esto tiene que ver también con que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. No. Entonces, debe ser muy difícil manipular también a la gente, ¿no? Porque ¿cómo saben si realmente va a votar o no va a votar? Más allá de las ideas que dice que tiene. Exacto, parte del tema es motivar a la gente para que vaya a votar, es parte del tema. Es peor o sea, ni siquiera es un feriado el día que se vota, no es feriado. La gente es un día de trabajo como cualquier otro. La gente tiene que pedir tiempo de su trabajo, cierto que abren desde por la mañanita como a las 7 de la mañana y cierran a las 8 de la noche, más o menos los centros de votación, para dar más oportunidad. Pero hay gente que tiene 2 trabajos y no tiene tiempo. Entonces tienen que pedir tiempo del trabajo, se supone que se lo den, pero si no le da la gana al jefe, pierden el salario también. Bueno, se supone que se lo den, pero nadie va a estar mirando y a gente le da mucho miedo perder sus empleos en Estados Unidos. Entonces, es complicado. Ahora con lo del COVID y todo eso, muchos estados están haciéndolo por correo, lo cual es otro problema total, ¿no? O voto adelantado, con buzones especiales donde la gente tira el voto antes del día de la elección para que no tengan problemas ese día. Ahora, el día de las elecciones, como vamos a ver en la clase que viene, ese voto no es como acá, no se vota directo por el presidente y eso no lo saben la mayoría de los estadounidenses tampoco. Gustavo el otro, a ver, sí. Dime. Y ese fue el problema que tuvo en las últimas elecciones, el voto adelantado, ¿no? El voto adelantado se cuestionó, pero no hubo ninguna evidencia de que nadie votara ilegalmente, ni que votaran 3 veces. Unos pocos casos, y casi siempre fueron republicanos los que votaron más de una vez. Sí, pasa. Pero todo eso fue una prueba, ¿no? Porque era COVID y todo eso, no se sabía cómo iba a funcionar. Ahora se están organizando mejor porque hay elecciones el año que viene. Y bueno, entonces ahí ya hay mucha angustia con todo de las elecciones. ¿Qué va a pasar? Porque una vez que se cuestionaron las elecciones pasadas, ¿cuánta gente va a ir a votar? No se sabe. Generalmente, para que tengan una idea, en promedio en Estados Unidos vota alrededor del 55% de las personas que pueden votar, en edad de votar. Es muy baja la participación. 55, 60 por ahí. Ruth, dime. Sí, que hay votos del exterior también. También, sí, yo voté ahora por vacilar nada más, voté en las del 22. Sí, se puede. Los ciudadanos estadounidenses pueden votar desde el exterior y lo enviamos por email. Se envía un email en Massachusetts.
Cada estado es diferente. Puede que algunos estados no reciban votos del exterior o los reciban solo por correo regular. O sea, hay maneras complejas. Cada estado es diferente, lo que lo hace más complejo. ¿Y cómo se respeta la privacidad del voto, el secreto del voto? Es secreto, es una máquina general. Digo, en Massachusetts, donde yo voté, era una máquina, tú marcas con, ¿verdad? Eso como en los exámenes, esos que uno hace la bolita y lo metes tú mismo con tu manita, lo metes por la máquina y ya. La máquina eso lo sé porque yo voté también allá, pero por email, eso para mí es nuevo, no sé. Es muy raro para mí. Yo voté a través de la alcaldía del pueblito donde yo vivía, que era Haverhill, y de la misma alcaldía me enviaron la cosa de votación y yo la imprimí, marqué, tengo que escanearla y lo envío escaneado el voto y se supone que cuenta. Pero puede saber cualquiera. Ah, sí, claro, lo van a ver. Sí, lo van a ver. El funcionario que recibe ese email va a verlo. Sí. Y no es tan secreto. No, nada secreto. También hay una particularidad que yo vi en la oportunidad de estar en Estados Unidos, que en los jardines de las casas plantan banderas con el candidato que van a votar. Así como es. Diciendo, acá somos demócratas, somos de este, somos de aquel. Eso me llamó muchísimo la atención, porque habían barrios enteros en donde se veía en el frente de la casa, en un poco de pasto que podían tener, o plantaban esas banderitas que indicaban a quién votaban. Y sí, y teóricamente, ¿no? En los últimos años eso ha sido más y más, porque se ha seguido, como ha pasado en otros países, polarizando y polarizando a la sociedad. Y se está juntando en ciertas áreas los de cierto grupo, por eso que tú ves en un mismo vecindario, muchos del mismo. Los que no son de ese se sienten fuera de lugar, los vecinos no los tratan igual, se está volviendo cada vez más polarizado. Entonces, es cada vez más fácil identificar quién vota por qué. Es fácil, te lo están diciendo, ¿no? Y hacer el dibujito. Ajá, es fácil. Ligia, sí. ¿Hay algo que controle los votos por email? Porque si no queda librado a la buena disposición del empleado que está recibiendo tu email. Exacto. Tiene que haber algo que controle la cantidad que entra, ¿no? Mi esposo y yo hemos votado así y los dos pues pensamos que votamos, pero saber, no sé. Porque yo lo envié y más nada, qué sé yo, si lo tiraron en la basura y bla. Yo no sé. Porque así. queda a la disposición, si es republicano y vos votás demócrata o viceversa. Exacto. ¿Te lo valido o no? Punto. Sí. Claro. Sí. Ligia puede ganar o perder por ese voto. No hay quien defienda ese voto, correcto, no lo hay. Exacto. No es como el día de las elecciones, sí hay representantes de cada partido vigilando a los otros, se vigilan unos a otros, ¿no? Sí, igual que acá. Sí, para proteger esos votos, pero cuando lo haces por correo, cuando lo haces por email, nada que ver. Ajá. William, ¿tú querías decir algo? Sí, Ligia. Dime. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede saber una persona adulta, vamos a poner nosotros, yo tengo 66 años, ¿pueden saber que yo con 66 años nunca voté en Estados Unidos? Oh, sí, eso se sabe porque nunca te has registrado. Si nunca te registraste para votar, se nota. ¿Saben? Hay unos registros, unas listas de quienes votan. De hecho, cuando tú vas a votar, miran tu nombre con la lista. Tienes que estar registrado para votar. Pero eso se hace si por yo me puedo registrar y no votar. También, claro, se puede registrar. Pero cada vez que tú votas, te marcan que fuiste a votar. Se sabe. A eso voy a lo que dijo Carlos. Alguien que esté anotado y nunca hubiera votado. Eso lo saben. Claro, lo que pasa es que cuando tú estás anotado y no vas y votas, para la próxima elección te sacan de la lista. Si no votas, tienes que volverte a reinscribir para la próxima elección. ¿Me entiendes? Ahora, si tú siempre votas, gente que vota, ¿cuál es el porcentaje de gente que vota más o menos por email, por internet? No tengo idea, puedo buscarlo. Ajá. No, para ver si la duda que teníamos, si puede incidir o no puede incidir en la votación, ¿no? Déjame ver, porque lo que te puedo revisar, no cuántos votan por email, porque yo solo sé que voten por email los que vivimos fuera del país. Nosotros no tienes razón para votar por email. Serían los extranjeros, los que viven en el extranjero son los únicos que votan por email.
Pero también puedes ir al consulado o a la embajada a votar, ¿no? Yo no estoy segura. No creo que haya necesidad, porque si lo puedes hacer directo, pero no sé. De verdad que nunca he votado desde acá. ¿Tú votaste acá alguna vez, Ruth, en la embajada? No, acá no. Sé que para algunos trámites había que ir a Argentina porque acá no se podía tampoco, pero no sé si votar. Los taxis, cosas así. Nunca, yo estoy suscrita a la cosa de la embajada aquí y nunca me han enviado un aviso de votación, de que es día de ir a votar en las elecciones. Nunca de acá. Yo sospecho que en esta embajada no. Quizás en la de Argentina sí, pero la de acá no. Es muy reducido acá todo. Pues no, es una, alguien me ponía acá. Ligia, ajá. Votaste por email, pero tenías que registrarte para votar por email. Sí. Yo estoy registrada todavía allá en Haverhill, en el pueblito. O sea, en la misma registración. Sí, y tengo que votar, claro, y solo puedo votar por el gobernador de Massachusetts, porque yo viví en Massachusetts. No puedo ahora decir, quiero votar por el de Florida. No, donde yo estoy registrada como el último sitio que viví, con ese me quedo hasta que regrese a Estados Unidos, que no va a pasar. Así que me quedo ahí con Massachusetts. Ya mi esposo dijo que no va a votar estas elecciones. No sé, vamos a ver. Siempre dice lo mismo y termina votando. Pero si vos no votás en una o dos elecciones, ya... Eventualmente, pero nada, es muy fácil registrarte, lo haces online. Es fácil. También registrarse es fácil. Tienes que tener, por supuesto, la prueba de que eres ciudadano y todo eso, ¿no? Pero sí, después que revisen, después que tengas número de seguro social y ellos revisan que eres ciudadano, ya, está bien todo. Claro, me ponen acá, ¿verdad? Que acá habría que enseñarles de democracia, que los escolares podrían enseñar sobre democracia, me ponen acá en el chat. Sí, ciertamente no es muy democrático. Y eso que no hemos terminado. La clase que viene van a ver otros temas que es menos democrático todavía. Así que es interesante que ellos se claman que son los más democráticos, pero no es democrático, simplemente no es. Pero la ignorancia hace que repitan eso y se repitan eso o no sé qué. Pero se supone que van a otros países a defender las democracias. Hello, defiendan la suya, ¿no? Bueno, eso sabemos que es la mentira más grande. Pero... Exactamente, eso es todo muy falso, pero es mucha ignorancia, como les digo. Primero que son pocos los que votan, ¿no? Una pequeña mayoría de los posibles votantes vota, pero en la clase que viene vamos a ver todas las otras influencias externas que entran en ese proceso de voto, que afectan ese voto también. Ustedes hoy ¿verdad? Les llamó la atención la falta de discreción en torno a saber quién vota por qué, pero como decía Gustavo, ¿verdad? Me gustó lo que él vio, que la gente lo dice, la gente se pone las camisetas, la gente pone la bandera del partido en su casa, la gente hoy en día es cada vez más polarizado y más fácil saber quién vota por qué, es muy fácil. Y curiosamente algo loco que pasó es que los republicanos, ¿verdad? Era con Trump que estaba cuando la pandemia, y la mayoría de los que murieron en la pandemia fueron republicanos. Entonces, por él no cuidar, porque él no quiso obligar a la gente a usar máscara, ni las vacunas, ni nada de eso, y perdieron un montón de votantes. Así que, ¿qué va a pasar ahora en la nueva elección? ¿Van a tener suficientes votos para ganar? Y bueno, en la clase que viene vamos a ver que el que gana las elecciones de Estados Unidos no es el que más votos tenga. Esa es la primera. No es el que más votos tenga, es el que tenga más votos en los lugares donde los votos cuentan. Más votos electorales. En la página de la embajada de Estados Unidos dice que el voto se puede entregar en la embajada. Sí, se puede. La papeleta. Había un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La envía por correo, entonces, me imagino. Después juntarán todo el paquete. Y en valija diplomática. Perdón, es una mala palabra acá. No. Estoy jodiendo. No, pero me imagino que lo mandan en valija diplomática, debería ser, ¿no? Porque, sí. Pues, es muy interesante porque tenemos otras concepciones de Estados Unidos, ¿no? De que el voto es otra cosa ya. Pero vamos a ir viendo, y la clase que viene, vamos a ver unas cositas así, solamente las más terribles les voy a mostrar, porque en la clase del semestre pasado fuimos en detalle, hoy vamos a ver las más significativas
en la clase que viene. Y bueno, tan pronto terminemos el repaso, vamos a empezar a ver cuando Estados Unidos ya es imperio, cómo se convierte en imperio, cuando se hace imperio, cómo empieza a venderse a otros países como el ejemplo más grande, ¿verdad? Lo mejor y Eso que ya ustedes conocen desde el otro lado de la cerca, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene más dudas, preguntas, comentarios? Ahora es el momento. No, una cosa, Ligia, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, o sea, el problema no es cómo los Estados Unidos se vendan. O ellos pueden venderse como los países más liberales y más democráticos del mundo. El problema, creo yo, es que después todo el mundo, o la gran mayoría del mundo, ya sean los gobernantes, los periodistas, los medios de comunicación, compran eso y lo transmiten a las respectivas poblaciones, ¿no? Correcto. Eso me parece que es mucho más cuando fuerte, cuando yo enseñé allá a mis estudiantes, yo les dije, ¿ustedes quieren saber lo que es democracia? Y les enseñaba el ejemplo de Latinoamérica de la segunda vuelta. Yo les decía, esto es democracia. Porque si ningún país tiene, ninguno de los candidatos tiene una mayoría, ¿verdad?, predeterminada, que sea significativa, entonces tiene que ir a una segunda vuelta. Es la única manera de asegurarte que en realidad la mayoría decidió votar por ese partido, ¿no? O por ese candidato. Eso es más democrático que eso. Yo no encuentro que haya mucho más que eso. Me parece que es genial la idea del balotaje, que nosotros no la tenemos allá. Eso no existe allá. El que gana, aunque sea con poquititos votos. Ganó y ganó. Ya les voy a, lo que decía Carlos, son por votos electorales, no son votos populares, porque los que votan, se vota por una gente que va y vota. Es súper no democrático, ¿no? Y súper no representativo. Perdón, ¿fue Bush quien ganó, Bush hijo, las elecciones con los votos de Florida, no? No exactamente. Cuando necesitaba los votos de Florida para ganar, y los votos de Florida en población los ganó Gore. Claro. Y empezaron a hacer un recuento, porque Bush pidió recuento, y empezaron a contar de nuevo, y ahí paralizaron, se fueron al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo, paren de contar, ganó Bush. O sea que técnicamente el que le dio la victoria fue el Tribunal Supremo. La Corte Suprema fue la que decidió que había ganado Bush, porque no se llegó a contar, había que contar, ¿no? Perdón, ¿y puede hacer eso la Corte Suprema? Sí, lo hizo. Pero ¿es legal, digo? En base legal. Sí, lo puede hacer. Y la Corte Suprema tenía 5 de sus 9 jueces eran nombrados por Reagan. En ese momento eran republicanos nombrados por Ronald Reagan y se sabía lo que iban a decidir. Y pasó. Y fue democrático. Y Gore lo aceptó. Gore lo aceptó. Gore no dijo, no, aceptó. Chao. Y ahí quedó. Así que es un sistema que está muy lejos de ser perfecto, muy lejos de ser perfecto. Es más, y como alguien comentó, yo creo que nuestros países podrían darles clases de democracia, definitivamente. Y ya, capaz que es fundamental conocer lo del Tribunal Supremo, o sea, cómo es la conformación del Tribunal Supremo, ¿no? Sí, porque vamos a verlo. Sí. Correcto. Sí, vamos a verlo. Acabamos de ver el ejemplo de Brasil, donde la existencia de una institucionalidad impresionante determina la posibilidad de que se expresen las mayorías, ¿no? Sí, puede salvar la situación. Una Corte Suprema puede salvar a un país de una catástrofe social. Exacto. Sí. O la puede llevar a la catástrofe social también. Puede hacer una o la otra. Y en los Estados Unidos ha sido consistente la Corte Suprema en los últimos años. Es como les decía, sus interpretaciones son como si viviéramos en 1789. ¿Cuál es el peligro de interpretar? Ellos dicen así, si no está escrito así, claro, en la Constitución o en algún documento de esa época, como los documentos de los federalistas, que no les voy a entrar en detalle, documentos de los años 1789 al 1790, no está en la Constitución. No quieren ajustar esa Constitución, al menos en la interpretación, al presente. La quieren llevar al pasado. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que en el 1789 ni las mujeres, ni los negros, ni los indios tenían derechos.
Y entonces, si tú quieres que la sociedad sea como en 1789, agárrense fuerte las mujeres, los negros y los indios, porque los únicos que van a tener derechos son los blancos ricos. Y los hispanos. Ah, olvídate de los hispanos. Eso no estaban ni mirados en esa época, ¿ok? Así que es muy tremendo, porque las minorías van a estar en problemas con ese tipo de interpretación, ¿no? No están consideradas. ¿Qué me van aquí? Una cosa, espérense. Un detalle de los puntos del programa de este taller. No entendí la pregunta. Ofelia, clarifícame la pregunta porque no te entendí la pregunta. Pues nada, así vamos a ir viendo. Sí vamos a ver la Corte Suprema en la clase que viene. Una especie de cronología o... Yo les mandé los temas que íbamos a ir hablando. No de lo de hoy, no. Lo de hoy no, porque es un repaso. Sí, lo de hoy los temas yo no los recibía. No. ¿No? Te lo mando te lo envío de nuevo, ¿ok? ¿A dónde lo enviaste, Ligia? Por email. Por email. Sí. Yo no recibí nada tampoco. Yo lo recibí. Si quieres se los pongo. Si quieres se los pongo en el WhatsApp. Yo lo recibí. Si quieres se los pongo en el WhatsApp. Mándamelo por WhatsApp. Ok. A todo el mundo se los pongo en el WhatsApp y los que no lo tengan los pueden ver ahí. ¿Okay? No lo de hoy, porque lo doy es repaso, pero cuando empecemos los temas de la clase, ahí sí pueden ver la cronología. Y siempre les pongo, para los que necesitan eso, y la cronología de presidentes. Aunque este semestre empezamos con William McKinley, que es presidente. ¿Y hay alguna texto básico como para ir capaz que pudiendo tener? Yo les digo siempre, el único texto, hay dos textos que son los únicos que yo recomiendo en realidad para saber lo de que de verdad pasa y lo que pasó de verdad, que son La otra cara de los Estados Unidos, ¿sí? Así que se llama. No, la otra, no, historia. Algo así. No, los busco ahorita, se los pongo en el WhatsApp. ¿Okay? El otro se llama la otra cara de la historia de Estados Unidos y el otro no me acuerdo. Es la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, ese que está enseñando Ruth. La otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn y el otro no me acuerdo el autor, pero, lo tengo aquí, pero lo tengo en inglés. Es que se llama la historia no contada, es lo que dice, pero los autores son Oliver Stone y Peter Sunic. Oliver Stone porque trae unos videos, unos DVD. Los DVD los hace Oliver Stone, pero yo se los pongo otra vez ahí en el WhatsApp para que los vean. Y está en español y lo venden aquí, el de la historia no contada de Estados Unidos. Pasa que el de la historia no contada empieza con la Primera Guerra Mundial, más o menos. El otro, Howard Zinn, empieza con la colonización. Sí. Son muy buenos los Hay una documental de esto, ¿no, Ligia? ¿De cuál? Sí. De la historia no contada. Sí. Sí, son cuatro DVD y sí, y están en online también, se consiguen. Es de Oliver Stone. Sí, son muy buenos. Muy, muy buenos. Así que nada, bueno, pues, ok, ahí ya está. Ok, bueno, yo le voy a poner todo lo que... Bueno, muchas gracias, Lidia. Les pongo todo. Lidia, tú mandaste Los Presidentes y el Bosquejo, parte 1. ¿Parte 1 o parte 2? Sí. Parte 1, el título dice parte 1. Pues. Pero dice, ¿en qué empieza? Empieza con la industrialización. Repaso, claro. La tecnología. Pues es la parte 2, es un error del título. Sí. Lo arreglo antes de remandarlos, ¿ok? Bueno, pues nada, espero que estén bien. Gracias por estar. Un gusto estar otra vez con ustedes. Un placer estar acá. Muchas gracias. Antes que se vayan, espérense, tengo que decirles dos cosas, tengo que hacer una pregunta que me ayuden con algo. Primero que el día 20, no me acuerdo, pero después les digo, no voy a estar, no voy a poder dar clase porque es el día que regreso, el 31, es viernes y regreso de Argentina porque voy otra vez para Buenos Aires. Y la pregunta que hago, cuando ustedes van a Buenos Aires, ¿ustedes cómo hacen con el teléfono? Porque las veces que yo he ido, he comprado de esos, he comprado ¿Tenés Movistar? No, yo tengo lo de acá, Antel. No, Ligia, creo que ahora hay roaming con Buenos Aires. Tú llegás a Buenos Aires y ya tenés. Conecta automáticamente al roaming. Antel te descuenta de tu plan, Ligia. No sé si tú tenés un contrato. Sí. Bueno, con un contrato es como si estuvieras acá. Y te va descontando de lo que tenés en el contrato. Eso toda esta semana pasada yo estuve allá
y me manejaba. No tuviste que hacer nada. Con WhatsApp, la compañía es personal, allá en la Argentina se llama. Con esa tiene convenio Antel. Pero no tengo que hacer nada, eso sigue funcionando allá. Tenés que ponerle el roaming, nomás. Activar el roaming. Te mandan unos avisos que... Sí, yo fui en diciembre, pero no los tenía ustedes para preguntarle, así que fui, traté el chip otra vez, y entonces, otra cagada. Pero en Buenos Aires es sencillo. Tenías el WhatsApp, Eligia. El WhatsApp sí, pero donde haya señal. Si no hay un sitio donde haya WhatsApp, no tengo nada. Bueno, sí. Si no pedís la clave de WhatsApp, siempre te la dan. Claro, en restaurantes y cosas, pero cuando uno está por ahí tenés que pedir la clave del Wi-Fi. Sí. El Wi-Fi, claro. No, pero ya sé, es más fácil. Yo sabía que tenía que haber una manera más fácil de hacerlo. Porque, sí, pero bueno, ya aprendí. Porque en el sacarle el cosito y meterle el cosito, complicado. Bueno, gracias. Que roaming era caro. Buen fin de semana. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Que estén bien todos. Chao.